Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Como ya lo he dicho antes, en cada caso que nosotros miramos en la Biblia, necesitamos observar detenidamente qué es lo que ocurre con las personas, cuál es la actitud de ellas, qué es lo que hacen, pero sobre todas las cosas, Dios, cuando Él toma acción en el asunto directamente, necesitamos observar qué es lo que Él dice especialmente sobre la situación o qué resultados de aquella situación se dan porque Dios así lo quiere o así lo dispone o Él determina o ordena que se haga algo. Porque eso nos va a dar a nosotros información de lo que realmente ocurrió. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Hoy continuamos estudiando el libro de Génesis. Vamos a empezar el capítulo 35 y estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y hay algo importante que nosotros necesitamos mirar, porque el video pasado miramos cómo terminó la historia de Dina cuando fue violada por Siquem y lo que hicieron los dos hermanos de Dina, hablando de Simeón y Leví, porque fueron en un acto de guerra y terminaron con todo varón de aquella ciudad de Siquem. Trajeron a su hermana Dina, pero también trajeron a los niños y a las mujeres. Y Jacob, pues, se preocupó porque ellos eran poquitos y las ciudades que estaban alrededor, que eran de alguna manera iguales que aquella ciudad de Siquem, inclusive eran relativos o parientes, pues iban a poner en contra de ellos. Y Jacob y los hijos de él, pues junto con los siervos realmente eran muy pocos. Así es que hubo una preocupación en Jacob. Y en el capítulo 35, Dios entra en acción y le dice que haga algo. Vamos entonces a Génesis 35, versículo 1. Después de eso, ¿verdad? Versículo 1 dice: dijo Dios a Jacob. ¿Qué le dijo? Observen: levántate y sube. ¿A dónde? A Betel. Y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios mismo empieza un diálogo y da una orden a Jacob. Y la indicación aquí es bastante enfática. Jacob ya ha escuchado en otra ocasión, cuando estaba en la tierra de Labán, a través de los sueños, cuando Dios le dijo a Jacob, estoy hablando de Génesis capítulo 31, versículo 13, donde le da la misma indicación y le dice: levántate y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento, cuando estaba en la casa de Labán. Ahora Dios una vez más le da una orden. Él está en un momento de angustia, en un momento de preocupación por lo que aconteció, un momento de dolor también por la violación de su hija Dina. Pero aquí Dios en cada palabra le da una orden para que haga algo. La palabra levántate está hablando de es tiempo de tener una reacción grande, diferente. No te quedes allí.
Claro, también está hablando de que levanten todas sus cosas, pero tiene una implicación también de que necesitan conservar la fe y la dignidad de quienes ellos son. Así es que le dice, levántate. ¿Por qué? Porque también le dice, y sube. Esta palabra sube, ascender, es una palabra que le está indicando qué rumbo tomar, hacia dónde tiene que ir, pero también de que tiene que tener una motivación de parte de Dios en su vida, que tiene que tomarse de lo que él ya conoce, de lo que ya ha sucedido con él, cómo Dios lo ha levantado, cómo Dios lo ha bendecido, cómo lo ha cuidado, a pesar de asuntos en la vida de Jacob que entraron en conflictos con relación a su familia por las mujeres que tenía. Pero en esta ocasión Jacob va a recibir de Dios una exhortación también que vamos a mirar. Así es que le dice, levántate, sube a Betel. Betel es el lugar donde durmió él, y él miró una escalera que desde el cielo a la tierra, y que allá arriba estaba Dios mismo parado y le habló. Ese es el lugar donde había dormido él cuando huía, y Dios se lo dice, levántate y sube a Betel, y le dice, quédate allí habita. Cámbiate de tu estabilidad aquí donde estás, porque estaba cerca de Siquem. Ahora vete allá, donde tú sabes que yo me aparecí a ti. Le dice Dios a Jacob, y haz allí un altar. ¿A quién? Al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Recuerda quién fue. Recuerda lo que tú prometiste ahí. ¿Qué prometió Jacob ahí? Prometió que si Dios le daba pan y abrigo y lo volvía a su casa, que Dios sería su Dios para siempre. Y que si lo bendecía, el 10% apartaría para Dios. Entonces Dios lo invitaba a volver a ese lugar. Le dice, levántate, sube a Betel, quédate allí, habita allí y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías. Recuerda, Jacob, que tú me encontraste cuando tú huías de tu hermano Esaú. Ahora él tenía otro conflicto porque pensaba que lo iban a perseguir las otras ciudades, los fereceos y los cananitas que estaban habitando cerca de ellos. Pero Dios es bueno y miramos cómo Dios entra en acción, porque lo que habían hecho los hijos de Jacob realmente era un acto de guerra. Tenemos que entender eso. No era nada más una revancha o una venganza como nosotros suponemos, porque la venganza sería ir y violar mujeres también. Ellos no hicieron eso. Fue un acto de guerra porque aquellas personas estaban tratando el asunto de lo que habían hecho como un acto de un orden económico, de un orden de negocio, y Dina no era una ramera. Así es que en el versículo 2, ¿qué dice? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, ¿qué les dijo? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. En este texto vamos a poner atención, mucha atención. ¿Por qué? Porque este texto muchos de nosotros lo hemos distorsionado pensando que Jacob se está refiriendo a ciertos ídolos que traían desde aquella tierra de Labán, desde Ur de los Caldeos, y que se refiere a sus esposas, recordando que Raquel había traído los ídolos de su padre, y algunos han pensado que está hablando de sus ídolos. Pero hagamos un estudio detallado y observemos que le dice a sus mujeres, pero también les dice a todos los que con él estaban. ¿Quiénes estaban con él? Bueno, recordemos algo muy importante.
Con él estaban mujeres y niños que ellos habían traído de la ciudad de Siquem cuando los hijos fueron y tomaron la ciudad y trajeron las riquezas, recuerden, el ganado, todo lo que eran de aquellos varones. ¿Por qué? Porque ellos, los varones que vivían en Siquem, pues querían hacer lo mismo con ellos. Y total, ahora están las mujeres y los niños con ellos. Eso es muy importante por lo que va a hacer Jacob. Así es que entre ellos había siervos y había siervas que habían entrado en cautiverio de guerra con ellos. Por eso, el versículo 2 lo voy a repetir y dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Por qué? Porque la gente que estaba con él eran como cautivos de guerra. Eran mujeres y eran niños. Importante entender eso. Raquel no tenía problemas con su vestido, no tenía problemas con su posición, ni Lea, ni los hijos de Jacob, pero él está diciendo a su familia, para que su familia tuvieran cuidado también de que a los siervos que tenían cada uno y a la gente que estaba con él le dijeran lo mismo. ¿Por qué? Porque ya era tiempo de que la gente que estaba cautiva quitara sus vestidos de cautiverio, que mudara sus vestidos y que se convirtieran en personas como de la comunidad de ellos. Ese era el propósito de cuando ellos traían las mujeres y los hijos. No eran para esclavizarlos, eran para que ellos vivieran realmente en libertad. Entonces Jacob da la orden y les dice: hey, muden sus vestidos, limpiaos y mudad vuestros vestidos, pero también les dice: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Por qué? Porque ahí estaba también el pueblo de Siquem, que son las mujeres y los hijos, los niños, y quizás algunos otros siervos que habían adquirido. Recuerden que eran gente que ayudaba a otras personas, y estoy seguro que aquella comunidad de Siquem, realmente Jacob le hizo un favor a las mujeres y a los niños cuando realmente les enseñó lo que es la libertad y el verdadero Dios. Entonces, aquellas siervas, ¿por qué? Porque los tomaban y eran siervos de ellos a través de la guerra, pero no abusaban de ellos. Era tiempo de que ellos se convirtieran realmente en familia y parte de la comunidad. Realmente les está invitando a ir con él. Les está diciendo: es tiempo de ir con nosotros, vamos a subir juntos. Y observemos lo que dice el versículo 3. Y a todos les dijo en el versículo 3: y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Le habla a todos. ¿Por qué? Porque no nada más era su familia, tenían siervos. Y vamos a mirar que ahí hay otra mujer que es importante también y está con ellos. Y también iban las mujeres y los niños. Y en la comunidad de fe, la comunidad de Jacob, toda gente es importante. Y es importante en la manera en que él invita a todos a que tengan esos cambios para que conozcan al verdadero Dios. Es importante eso. ¿Y por qué? Porque les da testimonio. Recuerden, Raquel, Lea, sus concubinas, sus siervas, sus hijos, ellos ya sabían la historia de Jacob. Pero había gente la cual lo escuchaba por primera vez y los invitaba al Dios que siempre lo había bendecido, lo había sacado de angustia y de la aflicción. ¿Por qué? Porque está invitando a un pueblo que se siente que están cautivos a que encuentren al mismo Dios que Jacob encontró cuando estaba angustiado y era perseguido por Esaú.
Es importante que se entienda esto. ¿Qué hicieron? Observa, versículo 4. Así, o sea que asintieron, estuvieron de acuerdo. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Observen que no dice de su familia, dice de ellos, refiriéndose a las personas que ellos ya tenían allí en esa comunidad. Así es que dieron todos los dioses ajenos que estaban en poder de ellos, todos los dioses ajenos. ¿Qué más les dieron? Y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob las escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí ya nos da información que realmente allí estaban las mujeres y los niños que eran de Siquem. Y que aquellas alhajas, aquellos anillos, zarcillos de lo que habla la Biblia, eran realmente relativos a sus dioses. No eran nada más joyas. En el pueblo de Dios, en la comunidad de Dios, hay personas que usan joyas como adorno a las mujeres, recordando que igualmente cuando el siervo de Abraham fue a buscar esposa para Isaac, cuando se encontró con Rebeca, le puso joyas. Pero estas joyas son relativas o tienen relación con los dioses que se adoraban en la ciudad de Siquem. Y entonces, lo que hace Jacob, cuando recibe los zarcillos y los dioses, pues los entierra de donde estaban, para que queden en el lugar donde estaban anteriormente y que no iban a ir con ellos. Y dice claramente el versículo 4 en su final, que los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y la palabra escondió quiere decir que él mismo lo hizo secretamente. ¿Dónde los dejó? En la ciudad y en la tierra donde eran adorados. ¿No es esto fantástico? Es el dato que nos indica que eran de aquellas personas, aquellos dioses. Y los dejó ahí. No tenían que ir con ellos. Mas las mujeres y los niños fueron con ellos. Y Dios hizo algo maravilloso. Recuerden que ellos se están moviendo y también recuerden que todo empezó por una angustia que tenía Jacob de preocupación porque los pueblos que estaban alrededor eran más fuertes que ellos, hablando físicamente o bélicamente para la guerra. Pero Dios, cuando les dio esta orden a Jacob, era para protección de ellos también, porque el versículo 5 dice, y salieron. ¿Quiénes salieron? Pues Jacob salió de allí donde Dios le había dicho y se fue a vivir a Betel. ¿Y qué dice? Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué dice? Prácticamente dice que Dios los protegió de todas las ciudades que había a su alrededor. No una ni dos, todas. El terror estuvo en esas ciudades. Y ellos eran poquitos, pero la protección de Dios hacía temblar a las ciudades que estaban alrededor. Aquí podemos notar que la acción de Dios es una protección a Jacob y a su familia. Entonces la acción que hicieron los hijos fue una acción de guerra bajo una abominación que se cometió en contra de Dina. Así es que no es una venganza, una revancha humana, sino que fue realmente un juicio que se ejerció con relación a aquellos hombres que todos practicaban lo mismo. Y no es revancha ni venganza porque los hijos y los niños de esa ciudad y las mujeres ahora estaban con ellos y eran invitados a conocer a Dios. Eso es fabuloso. Ahora bien, versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que es Betel. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, y dice, esta es Betel. O sea, es el mismo lugar. Luz y Betel es el mismo lugar. Él y todo el pueblo
que con él estaba. Miren que no es nada más su familia, una vez más, dice todo el pueblo, porque ahora había aquella comunidad que ellos ahora tenían con ellos. Vuelvo a recalcar, estaban también, había siervos, pero estaban también las mujeres de Siquem y los niños, que ahora estaban aprendiendo quién es Dios. Todo el pueblo que estaba con él. Llegaron al lugar a donde Dios le había dicho que tenía que irse, a Betel. Versículo 7, la siguiente orden. Ya se habían levantado, ya se habían subido, ya habían llegado. Versículo 7, y edificó ahí un altar, porque era lo que Dios le había dicho, y llamó el lugar El Betel. ¿Qué significa El Betel? Esto es Dios de Betel, es lo que significa. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El mismo lugar, allí volvió. Y allí había dicho Jacob anteriormente cuando huía de Esaú, esta no es sino casa de Dios y puerta del cielo. Esto se lo puede encontrar. Por supuesto, les doy la cita en un momento. Lo pueden encontrar en el capítulo 28 de Génesis. En sus últimos versículos del 15 al 22. Ahí es donde hizo la promesa a Jacob y le llamó, y esta es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Verdad? Entonces es importante, ¿por qué? Porque la Biblia toda está perfectamente ordenada, de tal manera que nosotros, si la leemos detenidamente y con el interés de entender las palabras, nos lo explica perfectamente. Le voy a dar el texto específico donde dice, es casa de Dios y puerta del cielo. Dice el versículo 17 del capítulo 28 de Génesis, Jacob hablando dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahí está, ahora está en el mismo lugar que había estado 20 y tantos años antes. Y el mismo Dios le había dicho qué hacer, y ahora él le había hecho un altar tal y como Dios le dijo. Lo único que Jacob había entrado en unas circunstancias maritales igual que su abuelo Abraham, y cuando su abuelo Abraham tuvo relaciones con Agar, la sierva de su esposa Sara, Dios no habló con él de una manera directa por unos 14 años. Pero cuando vino en el capítulo 17, los primeros versículos del libro de Génesis, Dios aparece a Abraham y le dice, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y aquí va a ocurrir algo muy semejante con Jacob, porque Jacob también entró en un problema marital, teniendo relaciones extramaritales, porque sus esposas se lo pedían, pero él debió de haber actuado diferente y no lo hizo, y cometió el mismo pecado, el mismo error. Y Dios, cuando una persona peca, lo que quiere es que se arrepienta. Recordemos eso. Lo que quiere es perdonarlo a través del arrepentimiento, que sienta su responsabilidad honestamente y con integridad en su corazón. Entonces, Dios le dijo claramente a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y aquí Dios le habla a Jacob. Leamos entonces. En el versículo 8 nos indica que allá iba una mujer en ese grupo que se fue para Betel. Dice el versículo 8 del capítulo 35. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut,
que es la encina del llanto. Y este texto aparece aquí como un paréntesis o como un dato que no coordina con la historia que se está narrando. Mas, sin embargo, hay mucho interés. ¿Por qué? Porque aquí está demostrado de qué manera se tratan a las mujeres en esta comunidad. Esta mujer, Débora, que dice ama de Rebeca, Rebeca es la madre de Jacob. Esta palabra ama no es como si fuera su maestra o máster o la mandaba, no. Ama aquí está utilizada como la nanny o la nodriza, la persona que la había cuidado a Rebeca desde su niñez, que la había protegido. Era una anciana y se pronuncia aquí para que nosotros nos demos cuenta que entre ellos a las mujeres las tratan bien y que las mujeres están con ellos por largos años, sirviéndoles con mucho amor. Imaginen, esta mujer tenía más de, no puedo recordar las fechas para atrás de la Biblia, de nada más del tiempo que Jacob tiene de vida, ya era Débora nodriza de Rebeca. Jacob tiene casi 70 años aquí. Observen eso. ¿No es eso maravilloso? Aquí está una mujer bien tratada y murió y la sepultaron en un lugar muy especial. Como una muestra de que en esta comunidad de Jacob tratan muy bien a las mujeres y fue un testimonio y un ejemplo para las mujeres que estaban ahí de Siquem, que ellas iban a ser bien tratadas también. Entonces, una vez más retoma el tema de Jacob y Dios, porque recuerden, eso es como un testimonio para las mujeres. Y en el versículo 9 dice claramente, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Pandarán y le bendijo. Quiere decir que cuando estuvo allí, se instalaron, llegaron todos y Dios se le apareció una vez más. O sea que este encuentro que tiene Dios con Jacob es muy semejante al encuentro que tuvo cuando iba huyendo de Saúl. ¿Por qué? Porque la manifestación es en la misma dimensión o en la misma grandeza de la deidad que se muestra a él en cierta medida, diferente que los sueños, diferente que aquella lucha por bendición que tuvo cuando él quedó solo en la noche antes de que se encontrara con Esaú. Aquí Dios mismo toma la acción y se va a identificar con él. El varón de Dios no se identificó con él, no le dijo quién era. Aunque Jacob se dio cuenta que había visto la cara de Dios cuando luchó con el varón, pero aquí Dios se identifica claramente de una forma maravillosa, igual como lo hizo a Abraham, abuelo de Jacob, cuando vino y le habló y le dijo que anduviera delante de él y que fuera perfecto. Aquí Dios se le aparece y va a hablar a Jacob de una situación. Dice que lo bendijo y el versículo 10 dice, y le dijo Dios, ¿qué le dijo? Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Por qué? Porque Dios le quiere enseñar que con el que había luchado y lo que le había dicho, Dios mismo tiene el conocimiento, porque realmente era una teofanía, lo cual significa que era de alguna manera Dios mismo quien le bendijo en aquella noche donde estaba luchando Jacob por una bendición. Por eso lo identifica así, es tu nombre Jacob. Pero ya no es Jacob, es Israel, y lo llamó Israel. Un varón que lucha con Dios. Recuerden,
no contra Dios, sino con Dios, que lucha como un príncipe. Y el 11 le dice, también dijo Dios, ¿qué le dice? Le dice, yo soy el Dios omnipotente. Yo soy el Shaddai, le dice. Igual que le dijo a su abuelo Abraham cuando lo corrigió. ¿Sí? Dios corrigió a Abraham por la situación que estaba viviendo con Agar. Jacob tenía la misma situación y le dice, yo soy el Dios omnipotente. Le dice, crece y multiplícate. Observen esa palabra que dice crece. Si usted investiga literalmente esa palabra en el original, figuradamente significa ser fructífero. Inclusive algunas Biblias lo traducen como fructífero. La palabra crece, ¿de qué manera le estaba diciendo crece? De hijos, él ya tenía 11 hijos en este entonces y una hija. En ese aspecto ya había crecido bastantito. Entonces, Dios nos está refiriendo a ese tipo de crecimiento. Porque si alguien conoce a cada uno de los hijos de Jacob, es Dios quien le dio la vida en el momento que ellos nacieron o que ellos fueron concebidos en el vientre de sus madres. Crece significa que Jacob necesita ejercer ciertos cambios de actitud, de fe, de caminar con Dios, que mire la vida distinta porque él es parte de una promesa, la más importante de toda la historia. La más importante inclusive del universo, porque estaba el mismo Dios en esa promesa dada y que el mismo Dios iba a enviar a su hijo. Y le dice, crece. Ya no tienes que andarte con angustias, tienes que enderezar tu rumbo, ya tienes 4 mujeres, tienes que ser responsable, tienes que crecer, tienes que superar esas situaciones. Y ustedes van a mirar que Jacob lo entiende, pero le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque él está involucrado con 4 mujeres que van a ser parte importante de la historia también de los patriarcas. Pero Jacob necesitaba crecer. Muchos de nosotros hemos escuchado eso de Dios, que necesitamos crecer en muchas áreas de nuestra vida. Así está esta palabra aquí, hablando de frutos de los hombres de Dios que debemos de dar para honra y gloria de Dios. Crece, le dice, y multiplícate. Ahí sí, le dice, te vas a multiplícate, o sea, extiende tus tiendas. Sus hijos iban a multiplicarse también. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos, porque esa es la promesa que Dios le dio a Abraham, le dio a Isaac, y ahora se la repite a Jacob, porque es necesario que Jacob la comprenda a plenitud y que se preocupe por eso y que viva para ello. Versículo 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y lo recalcas, se trata de un lugar especial donde hay una tierra que tiene las medidas desde el gran río de Egipto hasta el Éufrates y que va a ser la parte importante donde Dios quiere establecer en el futuro su reino. Aquí literalmente la tierra a través de su Hijo Jesucristo, de lo cual hablaremos en el futuro, de ese maravilloso reino que viene a establecer Cristo Jesús. Pero aquí es la promesa que se le repite ya a la tercera generación. Le dijo a Abraham, le dijo a Isaac, ahora se lo dice a Jacob y también le dice a tu descendencia. Versículo 13, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. ¿Qué hizo Jacob? Versículo 14, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación
y echó sobre ella aceite. Versículo 15, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. ¿Recuerdan? El Dios de Betel. ¿Por qué libación y derramar aceite? Lo primero que hizo fue un altar para adorar a Dios y agradecerle y mostrarle que él entendía lo que Dios le había dicho. Aquí Dios no da una orden, no dice tienes que dejar ir a esta mujer como lo ocurrió con Agar y Ismael. ¿Por qué? Porque aquí, mis amados hermanos, entre los hermanos hasta ahorita no hay ningún conflicto. Allá había un conflicto de un joven de 20 años, Ismael, haciendo burla o bromas o de alguna manera haciendo sentir mal a Isaac, que era un niño de 5 o 6 años. Aquí no se da eso. Aquí Dios no dice nada con relación a las mujeres, pero a Jacob le dice crece. O sea que tenía que tratar todo con una responsabilidad íntegra, toda su vida, con todos sus hijos y las esposas que tenía. Pero aparte, nunca se va a dar otra vez de que él tenga relaciones con sus siervas. No se va a pronunciar nunca en la Biblia una vez más. Es importante notar esto porque Dios le dice, crece, tienes que ser diferente, Jacob, tú eres parte de algo tan importante que necesitas crecer y multiplicarte y entender que la tierra va a ser para ti y para tu descendencia. Hizo un altar a Dios y adoró a Dios. Ese día fue el día del cambio para Jacob. ¿No es eso maravilloso? La libación era algo especial donde es derramar bebidas como vino, leche sobre la roca, como símbolo de alegría, de adoración, como símbolo de la necesidad básica de aquella leche, o también se derramaba, se dice miel por la dulzura de quien es Dios. Este acto lo hacían también otras personas de dioses paganos, pero Jacob no está adorando a ningún dios pagano, está adorando al Dios omnipotente. Y él lo entendió. Y él seguiría y iba a trabajar y moverse en una dirección donde él quería agradar a Dios. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Porque el versículo 15 es nuestro último versículo de este video. Primero, exegéticamente, que cuando tuvo angustia y preocupación Jacob por lo que habían hecho sus hijos en Siquem, Dios entra en acción y Dios con su amor y su misericordia muestra un cuidado muy especial. Pero también da una orden para que se cumpla, o varias. Desde levántate, sube, quédate allí, haz un altar. Y entonces Jacob da una orden, pero también hace una invitación. Aquella gente, aquel pueblo que está con él, que vinieron de aquella toma de Siquem, mujeres y niños, y también otros siervos, a que se quiten sus vestidos, que cambien su vestido de cautiverio, que entreguen sus dioses ajenos, sus arcillos, y que vayan con él porque él va a adorar al Dios que siempre le ha ayudado y siempre le ha protegido, el verdadero y único Dios. Toda su familia va, todo el pueblo que está con él va,
Y Jacob secretamente toma esos dioses, esos joyas que llevan, y las entierra en un encinar en la ciudad de Siquem, o por las orillas de la ciudad de Siquem, porque de allí eran esos dioses. Y de allí eran aquellas alhajas que simbolizaban aquellos dioses. Y cuando llegan a Betel, Dios aparece y habla con Jacob y le dice: crece, crece Jacob. Tu nombre es Israel, ya no es Jacob. Crece, multiplícate, porque para ti es esta promesa. Y cuando dice crece es una corrección. Y también es una exhortación. Y entonces miramos que Jacob le adoró de una forma muy especial a Dios, con alegría, con gozo, con adoración especial, con integridad, y derramó bebidas. Eso es lo que significa libación. Pero también derramó aceite, que simbólicamente es unción, y ungió la roca, ungió un pilar, ungió un lugar especial, como un altar que era para Dios. ¿Qué podemos nosotros traer hermenéuticamente como principio para la actualidad? Que Dios, si nosotros actuamos en justicia, Dios protege a sus hijos, que los lleva al lugar donde siempre Dios tiene cuidado de ellos. Recuerden, era el mismo lugar donde se encontró. Hay una frase en el libro de Apocalipsis que la recuerdo en este momento y dice: has dejado tu primer amor. Dios llevó a Jacob al lugar de su primer encuentro, de su primer amor. Es necesario que nosotros conservemos nuestro amor, nuestro enamoramiento con Dios. Recordemos eso, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos protege cuando estamos en angustias, en necesidad. Y tenemos la necesidad de presentar un testimonio a la gente que no le conoce, como Jacob hizo con aquella gente de la ciudad de Siquem. Y llevarlos al lugar, decirles quién es el Dios verdadero y enseñarles que hay dioses falsos. Pero el Dios verdadero bendice y cuida y protege a las mujeres, tal y como fue protegida y querida la ama de Rebeca llamada Débora, y que fue enterrada con tanta dignidad. Esos son principios que nosotros debemos recordar, que son correctos delante de Dios. Tener el cuidado y el respeto por las mujeres. Y sobre todo, cuando Dios nos habla y nos corrige, hacerle caso, ser obedientes a Él y adorarlo con alegría, adorarlo con solicitud, con toda nuestra integridad de corazón, porque Él nos busca para decirnos: crece y multiplícate. Nos dice, nos muestra su presencia para decirnos qué tan importantes somos para Él. Y nosotros debemos de ser un altar de adoración para Él. ¿Qué es lo que no debemos de creer en esos mensajes de exégesis que hay? Bueno, voy a pronunciar solamente uno. Nunca creamos que la familia de Jacob era una bola de idólatras. Eso se había acabado allá en los tiempos antes de Taré. Abraham no era idólatra, Isaac no era idólatra, la familia de Jacob tampoco era idólatra. Ahí realmente se está refiriendo a las personas que eran algunos siervas, pero las mujeres de Siquem. ¿Por qué? Porque los ídolos fueron enterrados en Siquem. No eran idólatras ellos. Y los vestiditos que se tenían que cambiar era porque aquellas mujeres, aquellos niños, ya no tenían que vivir como cautivos con ellos, sino que ellos querían que convivieran con ellos como una familia de fe y los invitaban a conocer a Dios. Así es que Jacob no era idólatra y la idolatría no estaba tampoco en sus esposas ni tampoco en sus hijos. Recordemos eso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja siempre, que te saque de tus angustias, que te saque de tus problemas,
pero no nada más por sacarte, sino para que Dios sea glorificado en tu vida. Te miro en el próximo video, te espero siempre, invita a otros y crezcamos. Como dice el Señor, crece. Bendiciones.